Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Les agradecemos a todos su tiempo y su disposición de seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina y el mundo. Hoy nos acompaña Andrea Vázquez, ella es fisioterapeuta y además ponente de nuestro diplomado internacional en rehabilitación de la articulación temporomandibular. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy especial para todos y todas los que están presentes escuchando este webinar. Muchas gracias a ti, Andrea, por aceptar esta invitación a este espacio y por poder compartir esta información tan útil y práctica para nuestra profesión. El aula es toda tuya, puedes iniciar con el webinar. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, pues hoy traigo un tema que estoy segura que cuando lo escuchen van a decir, he tenido pacientes así. Y es algo que veo bastante frecuente en consulta. Me dedico actualmente a la docencia y me dedico también a la parte clínica. Tengo más de 5 años trabajando con la articulación temporomandibular y bueno, en general en fisioterapia, consultas de fisioterapia. Hoy el tema es este, el rol del fisioterapeuta en la rehabilitación del paciente con cefalea asociada a una disfunción temporomandibular. Vamos a analizar un caso clínico, un caso que, como les menciono, seguro que ha sido motivo de consulta o si no ha sido motivo de consulta, quizá en la rehabilitación se han dado cuenta de esta situación. Entonces vamos a empezar. Bueno, voy a seguir una pauta, un poco de presentación desde la anamnesis, un poco de motivo de consulta y la parte que se ha alcanzado de la examinación. Entonces, es una persona nacida en el 77, de 45 años de edad, de sexo y género femenino, que reside en Alicante, España, que es donde me encuentro en este momento transmitiendo este webinar. Es de estado civil casada, de origen de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Su ocupación es administradora, la lateralidad derecha y el nivel educativo de magíster. Llega a consulta con este motivo. Esto llega el 13 de julio de este año y su motivo de consulta lo que refiere, y abro comillas, es tengo dolor de cabeza cada vez que como y me queda una sensación constante en los dientes de adelante. Aquí lo pongo, señala con su dedo índice los dientes incisivos inferiores. Ella dice así, me queda la sensación constante en esta parte, en esos dientes. Es una paciente, mujer de 45 años de edad, que asiste a consulta de fisioterapia con estado de conciencia y orientación conservado, asiste por sus propios medios, sin acompañante, acude como sugerencia del médico de familia. Aquí en España, la consulta odontológica solamente se da en los niveles de seguridad social, se da el nivel básico, pero siempre se filtra todo por el médico de familia, que es la atención primaria. Tradicionalmente, el servicio de odontología o de dentista es algo que se hace como un valor agregado y casi todo está en ámbito privado. Entonces, privado con prepagadas pues a través de consultas particulares en clínicas de odontología o de dentistas. Entonces, es un motivo que casi nunca se filtra directamente por allí, sino que además es consultado pues más en el médico general. De antecedentes tenemos estos, patológicos no, hospitalarios sí, traumáticos es una rectificación cervical tras un accidente de tránsito en el 2021 también, niega antecedentes tóxicos, antecedentes quirúrgicos, tiene una mamoplasia de aumento en el año 2018, farmacológicos niega, la talla 1,59, el peso 54, está dentro de la normalidad, actividad física ocasional, refiere una actividad física que algunas veces de una vez por semana como hábito
y hace un entrenamiento de tipo con unas gafas de realidad virtual a través de una aplicación. Un entrenamiento que es combinado con ejercicio aeróbico y ejercicio más principalmente de calistenia, es decir, con su propio peso. Como cronología de la patología, encontramos esto en la entrevista. En el 2021 empieza a relacionar un dolor cervical, una rigidez principalmente matutina, con una irradiación hacia los ojos. Vértigos ocasionales, refiere, principalmente lo relaciona pues con el evento traumático que tuvo, ese accidente de tránsito que le ocasionó mm, una, una contusión en la parte cervical y desde allí lo refiere más como con más constancia. Los vértigos fueron ocasionales y fueron disminuyendo con el paso del tiempo. Ya en el 2022, casi un año después de este evento, hay episodios de cefaleas cada vez más frecuentes. Ya no refiere los vértigos, sino que sí el continuo dolor en la región de la cabeza. Actualmente hay una rigidez cervical, ya hemos mencionado que es principalmente en la mañana, cefaleas principalmente en esa zona orbicular, en la zona temporal y en la zona mandibular, que se irradia, ¿no? Que se irradia hacia esa zona. Algunas veces presenta otalgias, ese dolor de oído, pero que no lo relaciona con un problema propiamente de este órgano, y sensación de sensibilidad constante en esa zona de los incisivos inferiores. Bueno, he reunido un poco el examen, el resumen del examen realizado, en un examen por sistemas, y vamos a analizar según el sistema, la categoría y el resultado de esta valoración, lo que arrojó. Entonces, si nos vamos por el sistema musculoesquelético, encontramos en la categoría de rango de movimiento, de flexibilidad, fuerza y de simetría gruesa, los hallazgos arrojan que hay rangos de movimiento de articulaciones de cabeza y de cuello disminuidos. Ya previamente ella había manifestado esa rigidez matutina y efectivamente a la valoración se observa y a la medición se verifica que hay disminución de estos rangos articulares. Movimientos de articulación temporomandibular disminuidos, principalmente la disminución es en los movimientos de apertura, movimientos de protusión y movimientos de lateralización. Fuerza muscular disminuida, musculatura principalmente extensora o de toda la cadena posterior, flexibilidad alterada, especialmente en músculos de trapecios, esternocleidomastoideo, escalenos y pectoral mayor. Aquí llama la atención esta parte del pectoral mayor y a la evaluación, palpando esta región pectoral en donde está la mamoplastia de aumento, se evidencia esa, esa tensión de la fascia y también en el tendón del músculo pectoral mayor es bastante evidente a ambos lados de su cuerpo esa tensión y esa tensión facial, posiblemente debida también a la mamoplastia. Sin embargo, a la valoración, por ejemplo, de la cicatriz no se evidencia adherencias, pero sí se evidencia esa disminución de la movilidad de la fascia. Bueno, igualmente se encuentra alterada la flexibilidad en músculos macetero y temporal, es decir, claro, si hay disminución de esos movimientos principalmente de apertura, es evidente esa disminución de la flexibilidad. En cuanto a la valoración ya de oclusión dental, se encuentra una oclusión dentaria céntrica. Hay una clasificación según los ángulos según Angel,
lo clasificaríamos su oclusión como una neutrooclusión de forma bilateral, pero se evidencia a la exploración de la cavidad oral, se evidencia el desgaste dentario. Esto lo ponemos con asteriscos porque llama también la atención al empezar esa valoración. En el sistema neuromuscular, categorías como la marcha, el balance, la locomoción, las transferencias, la actitud postural y el dolor, destacamos como resultados que es independiente para realizar las actividades de la vida diaria, los traslados y las transferencias también son independientes, la marcha está conservada, pero se observa una disminución en el balanceo de los brazos, un poco de rigidez en ese movimiento. El balance está disminuido, el balance con ojos cerrados principalmente. Hay pérdida de ese balance a los pocos segundos. En cuanto a la actitud postural, se evidencia una actitud postural anteriorizada. Es evidente aquí ante esa valoración una retracción del pectoral que hace unos hombros redondeados y una cabeza un poco adelantada. Se evidencia también un dolor que lo califica en cuanto a la cefalea, lo califica de 8 sobre 10 según la escala visual análoga, y es un dolor de tipo punzante que aumenta con la masticación, que finalmente ese es su motivo de consulta. Hay dolor a la palpación cuando nos vamos a evaluar puntos gatillo. Hay dolor a la palpación en músculos maceteros, pterigoideos, temporal y digástrico. Aquí nuevamente ponemos unos asteriscos porque precisamente estos puntos gatillos del digástrico nos van a dar respuesta a esa sensación continua que refiere en la parte de los incisivos inferiores. También se evidencia dolor en el esternocleidomastoideo, los esternocleidomastoideos, que además de estar con bastante rigidez y contracturas musculares, se evidencia dolor. Trapecios y escalenos, igualmente el trapecio principalmente fibras superiores y medias y los músculos escalenos. En cuanto al sistema tegumentario, podemos rescatar que al evaluar la integridad de la piel, la temperatura y la textura, pues lo observamos conservada, eh, sin dejar de lado ese aspecto de la cicatriz debido a la mamoplasia de aumento, pero en la zona, lo que es la zona cérvico craneal y mandibular, no se evidencia ninguna alteración. Estas categorías están conservadas y a la palpación se percibe más bien un aumento de temperatura, pero en esa musculatura cervical, lo cual quizá nos está indicando que hay un aumento de actividad allí y que pues requiere de una atención. Vamos a entrar un poquito al detalle, a unos detalles del examen en términos específicos para comprender qué más se hace. Nosotros desde la fisioterapia, cuando lo hacemos desde la valoración fisioterapéutica, pero con la mirada, desde un análisis de abordaje de la articulación temporomandibular, pues hacemos otras pruebas que son necesarias y otras observaciones para complementar. En este caso, pues vamos a ver, hacemos una observación dental y determinamos también el biotipo facial. En este caso, se observa a la evaluación de las arcadas dentarias, arcada superior, arcada inferior y la integridad de las piezas dentales. Se observa que hay desgaste, como podemos observar en la imagen, un desgaste principalmente en estos incisivos superiores, y además hay ausencia de piezas dentales. Hay presencia de bruxismo, quizás esto es lo que nos quiere decir al haber una ausencia de piezas dentales y otros componentes. Este desgaste en los dientes que podemos observar nos está indicando que hay un proceso también de cizallamiento allí. Y en cuanto al biotipo facial, lo destacamos como mesofacial.
En cuanto a la valoración articular, encontramos específicamente, aquí yéndonos un poco más al detalle de los hallazgos, podemos evidenciar que se hizo la medición de rangos de movimientos mandibulares. Estos rangos de movimientos mandibulares, pues los hacemos con un elemento como este que estoy poniendo en esta imagen, que es un pie de rey. También hay otros elementos específicos para medir los rangos de movimiento y pedimos los movimientos de la articulación temporomandibular, que en este caso tenemos movimientos de apertura, de cierre, de diducción o lateralización y movimientos de protrusión y retrusión. Estos movimientos que están relacionados además con la masticación. Aquí observamos principalmente una disminución de apertura, tiene unos 4 centímetros y también pues ya nos alerta. En cuanto a los ruidos articulares, están ausentes, no se aprecian. Rangos cervicales que por supuesto hay que evaluar, están disminuidos. Hay algo importante para recordar que es el complejo cráneo-mandibular. Cráneo mandibular, cráneo cervical y mandibular está todo unido. No podemos tratar a un paciente o hacer un abordaje eh, a un paciente solamente pensando en un segmento específico, una articulación temporomandibular. No, porque ya está integrada al cráneo, está integrada y ese cráneo está integrado también a la columna cervical. Por lo tanto, es importante tener esa mirada integral e incluso si podemos ir mucho más allá, pues evaluamos toda una cadena facial que puede hasta involucrar hasta el dedo, hasta el pie, el tobillo. Entonces, hago este paréntesis porque me parece interesante e importante destacar que la mirada del fisioterapeuta debe ser de esta manera integral y debemos ir un poco más allá de las articulaciones específicas, por ejemplo, en este caso. Se realizó además, en cuanto a esa valoración articular y para descartar un poco el origen netamente cervical de la, de la, de la cefalea, ya que en el estudio y en la evaluación de la postura y de la integridad articular se evidenció una rectificación cervical, que fue debida precisamente a ese accidente de tránsito, pues para descartar que esa cefalea fuese solamente de origen cervical, se realizó este test muy conocido, desde Cervical Flexion Rotation Test, el cual pues dio negativo. Así que, bueno, nos está indicando que pese a tener esa rectificación, la cefalea no es precisamente de origen netamente cervical. Nos está indicando algo mucho más. Vamos a continuar y vamos entonces a explorar lo de valoración muscular. Aquí, según Daniels, pues se realizó una valoración muscular de forma activa y también una valoración a palpación. Aquí en este caso se evidenció puntos gatillo activos en musculatura temporal, maceteros, digástrico y pterigoideos. He traído esta imagen para que vayamos comprendiendo por qué entonces quizá esa consulta, ese motivo de consulta está relacionado con esta parte de la musculatura masticatoria y por qué precisamente como motivo de consulta vamos comprendiendo cómo ella relacionaba que el aumento de la cefalea con la masticación. Entonces aquí podemos observar en esta imagen cómo los puntos gatillo del músculo temporal, fíjense cómo va haciendo esa irradiación hacia ciertas zonas de la cabeza e incluso ciertas zonas de la arcada superior. Entonces, estos son puntos específicos que se evalúan, se palpan y se determina tanto el dolor con la escala de visual análoga y también se determina pues con la presencia al mantener la presión, la presencia de un dolor irradial. Evaluamos también puntos gatillo
Para el músculo macetero, evidentemente, ese dolor que vemos aquí, por ejemplo, ese músculo macetero junto con el esternocleidomastoideo, que no está la imagen, pero sus puntos gatillo, la irradiación también va hacia esa región auricular, pues ese dolor de oído que ella refería no tenía ningún origen netamente del oído, oído interno, oído medio, sino que su origen es muscular, está relacionado con el macetero y con el esternocleidomastoideo. En los puntos gatillo del digástrico, fíjense aquí, entonces toda esa región de la mandíbula hacia la parte posterior y además como punto gatillo encontramos esto, uno de los motivos de la causa, el punto diana, que es ese dolor hacia los incisivos inferiores. Entonces llama la atención porque al palparlo, ella refiere y dice específicamente, ese es mi dolor, doctora, ¿qué es? Le digo yo, estoy palpando el músculo digástrico. Y ella me dice, pero ¿cómo es posible? Llevo con esto consultándolo muchísimo tiempo y nadie me sabía decir qué pasaba. Y le digo, pues es ese músculo que tiene unos puntos activos y dan esa irradiación. Entonces se tranquilizó porque pues ya iba identificando un poco más y relacionando sus sensaciones, su percepción con lo que estábamos evaluando. Aquí también tenemos los puntos gatillo activos del pterigoideo lateral y del medial, hacia sobre todo esa rama mandibular. Bueno, igualmente, entonces podríamos concluir en este caso que hay una disfunción de la musculatura masticatoria y por lo tanto una alteración miofacial de esta musculatura que se ha mencionado. Vale, en cuanto a la valoración nerviosa, recordemos cómo esta porción facial, craneal, está relacionado el nervio trigémino, nervio hipogloso, nervio facial. Aquí en este caso se hace la valoración correspondiente y se determina que estos nervios están conservados. Muy bien. Ante esta situación, y lo estoy mencionando de una manera muy amplia, realmente pues se evalúan aspectos de movilidad articular y todos estos aspectos. Sin embargo, pues este es como el resumen y la esencia. El plan de intervención básicamente tenía unos objetivos muy concretos relacionados pues con el motivo de consulta, que era ese dolor al, esa cefalea, ese dolor en la cabeza con esa irradiación al masticar y ese punto de consulta hacia la parte de los incisivos. Entonces, como objetivo de tratamiento se ha planteado el disminuir el dolor de la ATM y de las cervicales en general. Aquí como estrategia, la liberación de los puntos gatillo que están activos, que ya los hemos mencionado, es esencial porque esa musculatura está comprometida, está dando irradiación y hay que bajar un poco ese punto gatillo, disminuir esa sensación. Esto también como estrategia se plantea la inducción miofacial, principalmente inducción miofacial profunda, con técnicas miofaciales específicas para la zona cervical, también para la zona mandibular. En algunos puntos se ha realizado punción seca y electroestimulación. La punción seca principalmente para lo que es toda la región de trapecios, la región de maceteros y la electroestimulación con fines de analgesia se ha empleado, en este caso que ya vamos en esta etapa, se ha realizado en músculos trapecios superiores y medios y también en la región de toda la región clavicular. La inducción miofacial también se ha realizado para el pectoral, para disminuir esa tensión de esa fascia. Como objetivo también tenemos mejorar rangos articulares de la articulación temporomandibular y de las cervicales, articulaciones cervicales. Hablo de cervicales en general, teniendo presente que son
muchas articulaciones las que se trabajan en este segmento de la columna vertebral. Bien, como estrategia, pues ejercicios de fortalecimiento de la musculatura de cabeza, de cuello, músculos masticatorios que ya habíamos mencionado. También técnicas, por ejemplo, de músculo energía, técnica de Jones para esos puntos gatillo, maniobras articulares para cervicales y ATM, que son específicas pues, de trabajo de terapia manual. También maniobras de elongación, por ejemplo, para músculos cervicales, mandibulares y el pectoral mayor. Nuevamente ponemos estos asteriscos, ya que se evidenció esa tensión en el pectoral mayor, que además está influyendo en la postura, en esa actitud postural de esos hombros redondeados, toda la tensión de esternocleidomastoideo y de pectoral que me lleva la cabeza hacia adelante y que aumenta esa rectificación cervical y no favorece para nada pues la sintomatología. También como plan de intervención que no podemos olvidar que es esencial es disminuir los hábitos parafuncionales. ¿Qué hábitos parafuncionales se ha evidenciado? El bruxismo. Entonces, como estrategia, pues está toda la parte de educación del paciente sobre los procesos de masticación, además de los procesos de masticación, de la importancia de alternar los lados por donde se mastica el alimento, además de los tipos de alimentos que se mastican, sobre todo disminuyendo y evitando alimentos muy duros que tensan más toda esa musculatura. Igualmente, algo que ella tiene como hábito es el consumo del chicle, y entonces aquí también se educa sobre ese consumo del chicle, sobre todo chicles además que se hacen cada vez más duro, esa goma se hace más dura y por lo tanto tensiona y sobre solicita esa musculatura masticatoria. Igualmente, se sugiere la interconsulta con un dentista o con un odontólogo para generar una férula miorrelajante. Precisamente con ese desgaste que tiene en los dientes, es evidente la necesidad de usar esta férula que además nos puede ayudar a disminuir toda esa sintomatología también, porque es como un círculo vicioso, porque ya hay una actitud postural y una situación previa, que es esa rectificación, que genera un sobreesfuerzo en la musculatura. Esto repercute en la articulación temporomandibular, tensando aún más y activando todos estos puntos gatillo, pero además tiene unos hábitos parafuncionales que son ese bruxismo y esa masticación de chicle constante que no favorecen en nada toda esta situación que ella tiene. Por lo tanto, es importante aquí derivar también y trabajar en conjunto, y eso es lo interesante también de lo que se hace en la articulación temporomandibular, trabajar en sincronía con el dentista, con el odontólogo. eh, También igualmente en cuanto a esa disminución de hábitos parafuncionales y como parte del proceso de educación hacia el paciente, destaco el autotratamiento. No hacemos nada si hacemos una intervención de 20, 30, 45 minutos según lo que se realice ese día y lo que vamos a pretender alcanzar en cada sesión. No es suficiente. Es necesario que el paciente se lleve unas indicaciones, unas instrucciones sobre autotratamiento para que sea mucho más efectivo la, nuestro quehacer. Entonces, por ejemplo, se le enseña cómo relajar, autorrelajar toda la zona masticatoria, cómo relajar la parte facial, la parte del temporal que está tan activa, qué tipo además de estiramientos puede realizar para ayudar a todo este proceso. Igualmente, con el tema del bruxismo y además hablando un poco con ella, indagando un poco más sobre su situación, pues es un cargo administrativo bastante con mucha responsabilidad que le genera también estrés, muchos tiempos sentado y sentado frente a un ordenador o computador y por lo tanto tenemos un montón de factores que no podemos olvidar
nosotros que tenemos esa posibilidad de escuchar al paciente, de indagar un poco más sobre su situación en general, podemos entonces ser un poco más asertivos en el procedimiento y en el proceso de intervención. Por lo tanto, conversando con ella y hablando sobre su ocupación y cómo maneja toda su parte laboral, pues se detecta la necesidad también de sugerir el control del estrés, enseñar técnicas de relajación y además, como último objetivo que lo vemos allí, el favorecer la actitud postural. ¿Por qué? Aquí se enseña con la estrategia de higiene postural, pues se enseña y se crea conciencia sobre el uso del computador, la importancia de cuidar esa ergonomía, porque además refiere que utiliza un computador portátil. Esto genera que no, el monitor o la pantalla no esté adecuadamente ubicado, por lo tanto siempre está con la cabeza más hacia flexión, que además genera más tensión en estos esternocleidomastoideos, en esta musculatura digástrica que también se empieza a debilitar y aumenta la tensión en toda esa parte de la cadena posterior. Favorece esa misma situación en su trabajo, favorece las contracturas y las rigidez en toda la parte de la fascia del pectoral y por lo tanto entonces es importante educar sobre la forma de ubicar ese computador y el uso del celular. Y también lo pongo aquí, celular o móvil, y lo pongo aquí destacándolo porque continuamente estamos encontrando pacientes que refieren dolor cervical, tensión en musculatura de la región temporomandibular, pero es debido al uso continuo de dispositivos móviles. Estos dispositivos móviles les invito a que consulten algo llamado el cuello del texto. El cuello del texto tiene unas imágenes que describen cómo el peso del dispositivo móvil en nuestra mano según el ángulo de flexión de la cabeza y del cuello, va aumentando ese peso repercutiendo en la zona cervical. Entonces, sí es importante enseñar el ideal de llevarlo hacia una altura de los ojos y evitar continuamente esa flexión mantenida a lo largo del tiempo. Imagínense cuántas veces en cuántas horas y cuántas veces en el día estamos haciendo esto para leer y para ver el celular. Pues está repercutiendo también. Bueno, pues con esto, pues quiero decir que en ese momento seguimos en tratamiento, pero hemos logrado una disminución de esas cefaleas, ya que refería de 8 sobre 10 en este momento, son episodios ocasionales. Ya ha hecho una corrección de todos estos hábitos parafuncionales, está utilizando la férula miorrelajante, que además le ha ayudado muchísimo, ha notado un gran cambio, ya no se despierta con esa rigidez matutina, tiene además mejores rangos articulares y el trabajo pues continúa. Les agradezco a todos la atención. Con este caso muy práctico que quise traer, pues es una forma también de motivarlos para que se sigan capacitando, sigan preparándose para nuestros pacientes y para mejorar todas las intervenciones, que sean intervenciones cada vez con más calidad. Destaco que en este diplomado algo que me gusta es que es dirigido a fisioterapeutas, pero también hay odontólogos que hacen parte del diplomado y por lo tanto hacemos un trabajo en conjunto muy interesante. Así que les invito a todos y todas que están viendo ese webinar para que se animen y participen de este diplomado tan interesante. Y además, pues los espero en la clase. Muchas gracias a todos por la participación.